Bienvenido al módulo sobre encuestas del navegador indígena sobre cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas. En este vídeo te presentamos una introducción al motivo por el que se desarrolló este módulo, su objetivo, los temas que aborda y algunos ejemplos sobre cómo se pueden utilizar los datos que generes. ¿Por qué es necesario este módulo sobre cambio climático y pueblos indígenas? A nivel global, los pueblos indígenas enfrentan algunas de las consecuencias más directas del cambio climático, debido a su relación única con el medio ambiente y sus recursos naturales. Es importante documentar los impactos del cambio climático en los pueblos indígenas. Esto incluye documentar los impactos del cambio climático que pueden causar un daño a los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el aumento de la temperatura del mar que afecta a las poblaciones de peces de las que depende una comunidad. Esto puede afectar al derecho a la alimentación de las comunidades. Los impactos de los proyectos, medidas, políticas y planes relacionados con el cambio climático que pueden violar los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, proyectos de créditos de carbono u otros similares que puedan utilizar tierras indígenas de una manera que no se alinee con los derechos de los pueblos indígenas a las tierras y territorios. Esto puede constituir una violación de dichos derechos, ya sea por parte del Estado o de una empresa privada. Los datos recopilados por la encuesta principal del navegador indígena permiten realizar una evaluación exhaustiva por parte de los pueblos indígenas del nivel de implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o DNU-DPI. Sin embargo, esta no vincula las brechas en la implementación con las acciones y/u omisiones de los Estados en materia de cambio climático, o con los compromisos y objetivos específicos dentro de los acuerdos claves sobre cambio climático y medio ambiente. Este nuevo módulo sobre cambio climático tiene como objetivo abordar estas brechas. Además, el compromiso continuo de los pueblos indígenas con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, incluso a través de la participación directa en la Cumbre Mundial sobre el Clima, la COP, y a través de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas, LCIPP, ha llevado a un llamado a más herramientas de monitoreo basadas en la comunidad que capturen los impactos del cambio climático y la adaptación en las comunidades indígenas. Actualmente, hay una ausencia de datos generados y organizados localmente por los propios pueblos indígenas sobre el alcance de las violaciones de derechos que enfrentan en el contexto del cambio climático y sobre sus importantes contribuciones a la protección y gestión sostenible de los recursos, como custodios de tierras, bosques y recursos naturales. ¿Cuál es el objetivo del módulo sobre cambio climático y pueblos indígenas? El objetivo del nuevo módulo es monitorear si un Estado cumple con sus obligaciones de derechos humanos con respecto a los pueblos indígenas en el contexto del cambio climático. Documentar los impactos del cambio climático en los derechos humanos de los pueblos indígenas, daños a los derechos humanos, y documentar los impactos de los proyectos, medidas, políticas y planes relacionados con el cambio climático en los pueblos indígenas o violaciones de los derechos humanos. ¿Qué contiene el módulo? El módulo de encuestas sobre el cambio climático se compone de dos encuestas, encuesta nacional y encuesta comunitaria. Ambas encuestas ayudan a los pueblos indígenas a evaluar los impactos del cambio climático y las medidas climáticas en sus derechos. La encuesta nacional es una herramienta para evaluar las brechas en las políticas, leyes y marcos de implementación relacionados con el cambio climático desde una perspectiva de los pueblos indígenas y los derechos humanos.
La encuesta comunitaria ayuda a documentar las experiencias vividas de los pueblos indígenas en relación con los daños y violaciones a sus derechos humanos, vinculados al cambio climático y a las medidas adoptadas para enfrentarlo. Ambas encuestas constan de 9 dominios. Estos dominios siguen la categorización temática de la DNU-DPI, decidida por los pueblos indígenas después de una serie de consultas realizadas al desarrollar las principales encuestas. Sin embargo, las encuestas climáticas solo incluyen aquellos dominios en los que el impacto del cambio climático y de las medidas de cambio climático han demostrado ser más significativos. Por lo tanto, las preguntas de las encuestas se organizan en torno a los siguientes dominios: autodeterminación, integridad cultural, tierras, territorios y recursos, derechos y libertades fundamentales, participación en la vida pública, protección jurídica, acceso a la justicia y a reparación, desarrollo económico y social general, salud y empleo y ocupación. ¿Cómo se desarrolló el módulo sobre cambio climático y derechos indígenas? ¿Cómo se desarrolló el módulo? Las encuestas sobre el cambio climático se han elaborado en estrecha cooperación con las organizaciones de los pueblos indígenas. Las encuestas siguen la metodología del navegador indígena. Por lo tanto, se basa en la metodología de indicadores de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se basa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las normas y obligaciones vinculantes relacionadas en materias de derechos humanos. Además, las encuestas sobre el cambio climático vinculan tales obligaciones de derechos humanos con estándares climáticos y medioambientales específicos, mostrando cómo los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos deben informar la implementación de estos marcos. Los estándares y marcos climáticos internacionales y nacionales específicos se presentarán en otro vídeo. ¿Cómo se pueden utilizar los datos recopilados en estas evaluaciones? A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar los datos para crear una mayor conciencia entre las comunidades indígenas sobre sus derechos y el impacto del cambio climático y de las medidas sobre cambio climático en estos derechos, para informar y fortalecer los proyectos y programas de desarrollo propios de los pueblos indígenas en el contexto del cambio climático, para apoyar las labores de promoción de los pueblos indígenas de las leyes, políticas y marcos de implementación relativos al clima a nivel nacional, para contribuir a los marcos existentes para la presentación de informes relacionados con los derechos humanos y el clima. Por ejemplo, los informes para el proceso del examen periódico universal, abogar en las COP o participar en la planificación de la acción climática global, regional o nacional. Notas sobre la recopilación de datos de forma segura. Al igual que en la encuesta general del navegador indígena, estas encuestas incluyen preguntas sobre temas delicados. Esto incluye hacer preguntas sobre asesinatos, acosos, amenazas o daños a los pueblos indígenas. Esto significa que es importante tener en cuenta la seguridad de los participantes y las comunidades indígenas involucradas a la hora de planificar la recopilación y almacenamiento de los datos. Es fundamental que las encuestas solo se lleven a cabo en las comunidades una vez que éstas hayan dado su consentimiento libre, previo e informado, hayan sido informadas de forma clara y hayan aceptado cómo se utilizarán los datos. Al realizar las encuestas, se deben tomar medidas para garantizar que los participantes se sientan y estén seguros a la hora de responder. Para ello, se pueden adoptar diferentes métodos de recopilación de datos para garantizar la seguridad de las personas y las comunidades. Por ejemplo, puede ser necesario mantener conversaciones privadas o en grupos más pequeños,
donde los miembros se conozcan y confíen entre sí.